¿Y ese ruido? ¡Salame! Me parece que viene de ahí. No te puedo creer que volvió a aparecer este personaje. Bienvenidos a Huertinga y a este primer video del año 2024 en el cual les quiero compartir un proyecto en el cual estoy trabajando en nuestro patio, que como verán está repleto de suculentas por todos lados, que son distintas ubicaciones en las cuales fuimos ubicando cada una según sus requerimientos, más que nada de iluminación solar, y van a ver muchas macetas ubicadas en el suelo y no en estanterías por las limitaciones propias de mi clima, que tiene periódicamente vientos huracanados de más de 100 km por hora. Así que hay lugares donde no puedo poner estanterías como este sector, ya que por más que estén bien fijas, la ráfaga de viento impacta directamente y puede tirar la maceta o romper la suculenta, como ya me ha sucedido. Y en esta parte, que es la de mayor iluminación solar directa, comencé a utilizar en este verano que viene muy caluroso tela media sombra, que en este caso es al 80%, para resguardar a las suculentas que tengo adentro. Luego, cuando el día esté más suave de temperatura, retiro esa tela y así la voy poniendo y sacando. Ya adentrándonos al sector de tierra del patio, tengo muchas suculentas que están plantadas directamente en tierra y voy probando cómo va desarrollando su crecimiento cada una de las que voy plantando, pero de momento van bastante bien. Este sector está más a semisombra, con menos exposición solar directa y más resguardado del viento, por eso aproveché para poner una estantería con las suculentas que son de tipo colgantes y que no requieren de tanto sol directo, aunque tiene ese sector muy buena claridad del día. Así que aproveché para colocar ahí nuestro Oscurio rowleyanus, el Sedum morganianum, que dicho sea de paso está en floración, así que aprovecho para mostrarles estas florcitas. Ahí creo que estoy viendo una cochinilla algodonosa, la tengo que revisar, y abajo está el Sedum burrito. Pero bueno, tenemos el problema de que con el último temporal de viento, esa rama del pino del vecino todavía no se terminó de caer, me tiene un poquito preocupado, pero bueno, de momento sigue ahí. Acá tenemos unos malbones creciendo de manera salvaje, la hiedra que dejé que cubra esa parte del patio, esta vid que tiene más de 50 años y a finales de enero siempre nos da una gran cantidad de uvas verdes, que ya les voy a hacer un video si les interesa con la cosecha de esas uvas. Y abajo está lo que era la compostera, que van a ver que está repleta de plantas que son producto justamente de esta poda, que es del proyecto que les vengo a mencionar en este video. Y si bien no lo grabé antes de comenzar la poda, busqué una parte de otro video donde se puede observar que ese sector estaba totalmente cubierto por una planta que es del vecino, que viéndolo de arriba, ahí lo pueden ver a la izquierda, cómo esa planta superó la pared medianera y se vino de nuestro lado, ocupando una gran cantidad de espacio de nuestro patio y además poniendo en peligro la pared medianera por el peso que tiene, que ya tiene algunas rajaduras en una parte que está más en el fondo. Y es por eso que, si bien a mí no me gusta hacer este tipo de podas tan grandes de plantas, lo hice por esas razones prácticamente, y porque la planta en realidad es del vecino, más que nada para que no se nos caiga la pared encima y recuperar espacio de nuestro propio patio para crear acá un sector donde voy a colocar suculentas que son más de semisombra y van a estar abajo de esta vid, que como ven ya tiene unos troncos gigantes, y por eso también tengo que hacer la poda de a poco, ya que no quiero estar lastimando ramas que pasan por el medio que son de la vid. Así que es un trabajo que me va a llevar varios días. Esta planta del vecino no la conozco, pero tiene esa particularidad de que crece en altura y luego cae con tallos que son flexibles, y además por dentro está seca, o sea, se va secando por dentro, eso también va generando más peso al volverse leñosa, y por fuera están los tallos que estarían verdes. Así que tengo que hacer una tremenda poda que ya hice. Estuve prácticamente 3 o 4 horas podando y no tenía pensado hacer un video de eso, sino directamente mostrarles el resultado, pero me pareció interesante, bueno, hacerlo
porque esto, como va a llevar un tiempo, bueno, vamos a tener que ir haciéndolo de a poco. La idea es, en ese sector que recuperemos, poner un invernadero abierto de 5 pisos, lo cual me va a servir un montón para reubicar suculentas que son más de semisombra a esta parte o que están muy afectadas por las temperaturas altas de este verano, y así también ganar espacio en las partes que le mostraba al comienzo del video, para suculentas que vaya adquiriendo que sean más de sol directo. Ven esta parte como está bien filtrada por los árboles del sol directo, pero tiene buena claridad del día. Y el pequeño detalle es que tuve esta magnífica idea de proyecto el 31 de diciembre y se nos venía la fiesta de Año Nuevo en la casa de mis padres. Así que bueno, después de hacer esa poda, fui a visitar a mis padres, estuvimos comiendo un poquito, como verán, así que bueno, me serví un platito liviano, como para luego al día siguiente seguir con la poda, como verán, y bueno, se vino después la garrapiñada, los confititos, celebrar Año Nuevo, me volví un poquito temprano a mi casa y al día siguiente, 1 de enero, continuamos con la poda. Ahora, todo lo que podamos, que yo lo puse en la compostera, que en realidad no va ahí, pero bueno, hay que ahora ir juntándolo, poniéndolo en bolsas de consorcio para luego llevar a puntos de recolección, ya que no los puedo dejar en el canasto de afuera de la casa, porque el camión recolector no se lleva lo que es la poda, hay que avisar o llevarlo a esos puntos. Así que bueno, iré llenando de a poco estas bolsas bastante grandes de consorcio con todo el producto de la poda, pero las partes que están secas las voy a aprovechar, las voy a guardar, porque quien dice que haga algún asadito algún día, alguna carne asada, para justamente utilizarlo para encender el fuego. Así que bueno, ahí vamos. Y estoy escuchando un ruido por ahí, yo no te puedo creer. Hola, Salame, ¿qué estás haciendo vos? Carlitos, ¿qué estás haciendo ahí atrás? Vos me prometiste una mansión, que el canal iba a tener éxito. Y mirá dónde estoy viviendo, abajo de la planta del vecino. Y encima venís y me la empezás a podar, sos un salame. Yo creo que en este 2024 nos va a ir mucho mejor. Y acá terminamos de llenar la bolsa de consorcio, juntamos ramitas secas y seguiremos avanzando con este proyecto, que espero que les guste. Tengo que comprar el invernadero y cuando lo haga, bueno, haré un video también armándolo junto a ustedes. Así que por mi parte voy a continuar con esta poda, y si les gusta, sinceramente les agradecería que le dejen un like al video, lo cual nos va a ayudar mucho, y además también va a ayudar a que no nos duela tanto el bolsillo con lo que cuesta ese invernadero, que lamentablemente han subido mucho los precios, hay que decirlo, y es un gasto considerable, pero una inversión que vale la pena. Así que bueno, dicho sea de paso, espero que hayan pasado un excelente año nuevo rodeado de todos sus seres queridos, y por mi parte nos volveremos a ver en un próximo video de esta aventura suculenta del año 2024. Nos vemos, pásenlo lindo, chao.